muchas estrategias, pero justamente las medidas de asociación van a ser esas medidas a partir de la cuantificación de esa asociación que se va a estimar entre una exposición y un desenlace. Entonces, lo primero que vamos nosotros a ver el día de hoy son medidas de frecuencia de la enfermedad. Para poder establecer qué tan frecuente es la enfermedad, ustedes tienen varias formas de medirlo. Vamos a basarnos solamente en la prevalencia y la incidencia. Prevalencia entendida como una medida en un momento dado, ¿sí? Es decir, yo quiero saber en este momento cuántos individuos tienen una condición. Ya sea, por ejemplo, cuántos individuos, por ejemplo, tienen riesgo de sufrir un infarto, cuántos individuos en este momento están en riesgo de hacer una transición de una etapa de la enfermedad leve o no muy grave a una etapa severa o incluso terminal. Entonces, la prevalencia hace referencia a cuántos hay en este momento. Entonces, la situación con la prevalencia es que me está midiendo la frecuencia de esa enfermedad, pero no es posible identificar muy bien cuántos son casos nuevos y cuántos son casos viejos, ¿sí? Es una combinación. Una cosa sería, por ejemplo, una prevalencia de periodo en la cual yo sí tengo posibilidad, por ejemplo, de decir la prevalencia durante este mes. ¿Cuál es la prevalencia, por ejemplo, de personas con viruela del mono? Eh, por ejemplo, yo podría saber cuántas personas en POTS, cuántas personas tienen en POTS de los casos viejos son los que vienen del anterior mes, por ejemplo, y los casos nuevos van a ser todos aquellos que se desarrollan la enfermedad o adquieren la enfermedad durante este mes. Entonces ahí es fácilmente identificable cuáles son los casos viejos o los casos nuevos. Pero hay momentos en los que ustedes están midiendo una enfermedad y usted no es capaz con la prevalencia de saber hace cuánto desarrolló la enfermedad. En definitiva, me va a indicar cuántas personas de una población específica tienen la enfermedad. Entonces, de una población en un momento específico, ¿cuántos son casos? ¿Listo? La incidencia, en cambio, mide la transición, es decir, la incidencia es una medida de riesgo que me está indicando, digamos, es muy usual estimarla, por ejemplo, en estudios de cohorte, en ensayos clínicos, en donde desde la línea de base, desde que las personas entran al estudio, yo identifico que las personas están libres de la enfermedad, las comienzo a seguir en el tiempo y esas personas de no ser enfermas se convierten en casos nuevos. Entonces yo puedo establecer ahí la incidencia teniendo como población a riesgo la población con la que empezamos que estaba libre de la enfermedad. Entonces, por eso es que la prevalencia, como habla de esa transición, implica seguimiento, casi que una forma una forma como gráfica de entender la prevalencia y la incidencia, es que la prevalencia es una foto. En este momento, ¿cuántos individuos tienen una situación? Digamos que yo estoy en una clínica, yo quiero saber en este momento cuántos están siendo revisados por nefrología o cuántos necesitan una revisión con médico internista. Entonces yo digo, de los pacientes que en este momento están hospitalizados, ¿cuántos requieren evaluación por medicina interna? ¿Listo? De prevalencia. Otra cosa sería la incidencia en la que yo cojo un grupo de individuos libres de la enfermedad y comienzan entonces a desarrollarla. Entonces, la incidencia es como una película, porque es en el tiempo los que van apareciendo, mientras que la prevalencia es en un momento dado. Este es un estudio que hicimos también en cárceles para determinar la prevalencia y también la incidencia de la infección latente por tuberculosis. Es un estudio de cohorte, ustedes ya con la profesora Diana vieron algunas generalidades. Más adelante van a ir paso a paso con cada uno de los diseños epidemiológicos, pero en los estudios de cohorte se parte de una población expuesta a diferentes factores de exposición y lo que estamos interesados es ver si esa exposición está asociada con el desenlace o no de un evento. Sin embargo, en los estudios de cohorte es posible, cuando yo estoy empezando el estudio, identificar personas que tienen o no tienen la enfermedad. Aquellos que la tienen se volverían casos prevalentes
Y en aquellos desde aquellos que están libres de la enfermedad y comienzan a desarrollarla, pues son casos incidentes. Por eso en un estudio de cohorte usted puede medir prevalencia e incidencia. En los estudios de casos y controles usted no puede medir eso. Usted no puede medir ni prevalencia ni puede medir incidencia porque usted ya tiene, ya configurado a los casos y ha buscado un grupo control, entonces no es posible medir la prevalencia. Miren lo que le estoy indicando acá. Supóngase que usted tiene una población acá definida, la que sea, ¿cierto? Es una población que cumple unos criterios de elegibilidad y están en la línea de base. Cuando usted empieza el estudio, usted hace alguna prueba, ya sea una evaluación clínica o aplica un test diagnóstico y va a determinar a partir de esa prueba clínica o esos test diagnósticos si las personas tienen o no tienen la enfermedad. Esos que la tienen se llaman entonces casos prevalentes. Y en aquellos que no la tienen, yo los sigo en el tiempo para saber quiénes desarrollan la enfermedad. Entonces, los que la desarrollan se vuelven casos incidentes y aquellos que no lo desarrollan, pues es la población que no la desarrolla, ¿cierto? Al final del estudio. Pero para yo poder establecer, por ejemplo, la incidencia, pues en aquellos que la desarrollaron lo divido por el total de personas que no tenían la enfermedad al inicio. Este es un año de seguimiento. La incidencia es muy importante. Cuando ustedes la vayan a cuantificar, indicar el periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pueden haber estudios de cohorte o ensayos clínicos en los que el seguimiento ha sido, por ejemplo, 3 años, 5 años o 10 años. Entonces, cuando ustedes van a reportar la incidencia, es importante identificar el periodo de seguimiento o cuánto fue. Entonces, si por ejemplo esto fue un año, entonces uno diría, la incidencia de X cosa en un año fue tanto. Otra cosa ya sería los 2 años o los 3 años. Acá, por ejemplo, en el análisis nosotros escribimos que queríamos estimar la incidencia, la prevalencia, perdón, de punto global de infección latente y para cada prisión. Para mí es muy importante ustedes recordarles siempre leer los títulos de la tabla, de las columnas, de las filas, mírenlo acá. Tenemos que estar la prevalencia de positividad. Imagínense una prueba que le dice si está o no infectado, la prisión uno, la prisión 2 y en la prisión uno las personas pueden ser que trabajen como las personas de seguridad, imagínense en una clínica en la parte administrativa. Ah, bueno, no, esto de seguridad pues sería, digamos que si ustedes están en alguna clínica, pues serían las personas que están totalmente involucradas con los pacientes y aquí las personas que desarrollan actividades administrativas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la prevalencia general de infección latente? Entonces, mírenlo por acá. Acá tenemos un total y dice, son 155 personas en total, de las cuales 75 son positivas. Si usted saca el celular, puede verificar que 75 dividido 155 me da acá esta prevalencia. ¿Listo? Permítame un momentico. Acá me dan esta prevalencia. ¿Listo? Esa es la total. Cuando usted ya la mira, mire que estos 155 se dividen en 69 de la cárcel uno, 2 y 86 de la cárcel uno. Este 27 voy a señalarlo con otro color. Mírenlo acá. Este 75 casos positivos, 27 son de la cárcel 2 y 48 de la cárcel uno. Eso quiere decir que esta de aquí es la prevalencia de positividad en la cárcel 2 y esta en la cárcel uno. Si ustedes se fijan, ¿qué les llama la atención de la cárcel uno con la cárcel 2? ¿Dónde es mayor la prevalencia? En la cárcel 1. ¿Dónde será mayor la prevalencia? ¿En la cárcel uno o en la cárcel 2? Uno. Yo no los escucho o no sé si no lo están hablando. Uno. Uno. ¿Están hablando? Sí, Es que doctora. allá ahorita le aparecía como un cosito que decía como que nos tiene muteados. Pues ella no nos escucha a nosotros. Wow, no los estoy escuchando. Ahí, vuelvan a hablar. Vuelvan a hablar, por Hola, favor. hola, 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 hola. ahora sí, ya los escucho. Listo. Desconecté los audífonos y no sé por qué no los estaba escuchando en altavoz. ¿Cuál es la cárcel con más prevalencia de infección? Uno. La 1, ¿sí? La 1 es con la mayor infección. Ahora, si yo me fijo solamente en la cárcel uno,
Miren que los puedo dividir entre las personas que cumplen funciones administrativas y funciones de seguridad. Ojo, siempre miren que acá este 86 que está en amarillo se divide en 64 más 22 porque son las 86 personas de la cárcel uno divididas en administrativo y en seguridad. Y acá los casos, los 48 dividido en seguridad y administrativo. Entonces acá la prevalencia de infección es mucho mayor en las personas que cumplen actividades administrativas que en las personas que cumplen las funciones de seguridad en la cárcel uno, cosa que no pasa en la cárcel 2. Miren que son muy parecidas. Eso quiere decir que algo curioso está pasando en la cárcel uno y aquí la importancia cuando ustedes estén mirando estudios, eso se puede mirar como un análisis de estratificado, un análisis de sus grupos, en donde estamos viendo la condición, cómo se comporta en una o en otra área, pues en este caso de trabajo. Pero cuando ustedes estén leyendo los estudios, fíjense muy bien si, por ejemplo, estamos mirando en un ensayo clínico multicéntrico, si se presentan, digamos, están viendo si la eficacia de una vacuna, si la eficacia es similar en cada uno de los centros, por ejemplo, de reclutamiento. Entonces es bien importante hacer esto, ¿listo? Entonces acá simplemente prevalencias, es más grave en la cárcel uno que en la 2 y en la cárcel uno es más grave en los que cumplen funciones administrativas. Por eso mi consejo es, identifique siempre la población, identifique el número de casos para interpretar correctamente las prevalencias. Por ejemplo, este 72.7, ¿qué quiere decir? 22 son las personas de la cárcel uno que cumplen funciones administrativas. Quiere decir que el 72% de las personas que cumplen funciones administrativas están infectadas por tuberculosis. ¿Qué quiere decir este 55,8? Que el 55,8% de las personas de la cárcel uno están infectadas. ¿Sí ven? ¿De dónde sale la interpretación? De identificar muy bien la población. Entonces, cuando ustedes quieran como recordar muy bien cómo es que interpretamos la prevalencia o la incidencia, siempre fíjense en el denominador. Esta diapositiva es de la profesora Diana Cuesta, pero es importante para recordarles que en los estudios observacionales analíticos, pues siempre nosotros vamos a tener una condición, muchas veces como una exposición, y queremos explorar si hay una asociación entre esa exposición y ese desenlace. Puede pasar que tanto la exposición como el desenlace sean medidos en el mismo momento, y ahí estamos hablando de un estudio de corte, o estamos ante la situación en la que en este momento queremos saber si una condición de salud en este momento tiene que ver con alguna exposición que haya ocurrido en el pasado, o sea, antes. Mientras que en los estudios de cohorte, mi interés está más enfocado en ver si una exposición está asociada con diferentes eventos que ocurren más adelante. Entonces, ahí la temporalidad es importante para poder identificar cuál es la medida de asociación más importante. Esta tabla sí que la vamos a ver nosotros, sí que la vamos a ver. Hay muchas formas de construir esta tabla. Lo más habitual es que ustedes vean esta tabla de 2 por 2. Van a tener aquí el evento. Voy a quitar este color, denme un momento. Está muy fuerte. Van a tener ustedes aquí esta situación, que acaban de tener ustedes el evento, personas que lo desarrollan y personas que no desarrollan el evento, es lo habitual, y la exposición la vamos a tener aquí en la fila. ¿Sí y no? Eso quiere decir que la suma de A más B es el total de personas expuestas. La suma de C más D es el total de personas no expuestas. La suma de A más C, personas que desarrollan la enfermedad, B más D, personas que no la desarrollan. Muy bien. ¿Cómo construir esta tabla 2 por 2? Va a depender mucho de la información que me den. Si, por ejemplo, a mí me dan, por ejemplo, me dicen la siguiente situación. Ustedes me dicen dónde lo ubicarían. Eh, Queremos hacer un estudio en el que queremos identificar si, por ejemplo, el consumo de cigarrillo durante la gestación está asociado con bajo peso al nacer. ¿Listo? El evento, bajo peso al nacer. Exposición, cigarrillo en el embarazo. Y yo le doy la siguiente dato. Se analizaron 400 niños con bajo peso al nacer. ¿Dónde colocan ese dato? 400 niños con bajo peso al nacer.
Pues es B más D, Debajo de ¿no? ¿Dónde? Sería A más C, No, porque A es más más C. de sería arriba. más C. A más C, Eso. A más C. Es A más C. Si yo le dijera, se identificaron, de los 400 niños, se identificaron que 200, de esos 400 niños con bajo peso al nacer, 200 tuvieron mamás que fumaron durante el embarazo. En A. A más B. Es la A, Ah, ¿cierto? perdón. Es la A. Si yo te digo el siguiente dato, estudiamos 100 niños no expuestos al consumo de cigarrillo. Podrían estar Creo que en D. Ah, bueno, no, mentira. En C más hay D. más. En C y Más D. D. O sea, acá Es en afuera. parte del total. Ah, De me parece presente. total eso. Más D. Hace más de 100 personas, 100 niños que estuvieron expuestos a mamás que no fumaron, ¿cierto? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que lo que está dentro, si es la combinación de que tengan como las dos condiciones, como la intercepción, o no estuvo expuesto y no desarrolló la enfermedad, estuvo expuesto y sí la desarrolló, entonces es para que nos vayamos familiarizando con esto. Entonces, esta medida, perdón, esta tabla es la tabla 2x2 que más van ustedes a ver que se utiliza para poder establecer la asociación entre dos variables, una sola exposición y un solo evento. Sin embargo, recuerden siempre que cuando ustedes están estudiando una enfermedad o cuando estamos leyendo incluso un estudio, pues y en la vida real, una condición de salud, un evento, no solamente depende de una sola exposición. Es decir, si yo quiero mirar, por ejemplo, las personas que se enferman por o algún individuo que se enferma por una enfermedad cardíaca, resulta que hay muchos factores que influyen en que esa persona se enferme por una enfermedad cardíaca. Está la edad, está el sexo, está, por ejemplo, la alimentación, el deporte, dónde vive, si tiene otras comorbilidades. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí, esta tabla 2x2, es solamente una por una, para establecer la asociación de una por una. ¿Listo? Ahora, esa medida de asociación puede tomar tres posibles valores o tres posibles tendencias, que sea menor de uno. En el caso que eso pase, yo voy a decir que hay una asociación de protección. ¿Qué quiere decir eso? Que exponerse a cierta dieta, a hacer actividad física, disminuye el riesgo de el evento que yo esté estudiando, menor de uno. Si es mayor de uno, yo diría que esa exposición, por ejemplo, tener cierto tipo de alimentación, cierta comorbilidad, cierta raza, por ejemplo, en los animales, aumenta el riesgo de tener determinada evento. Entonces, cuando esto es igual a uno, no hay asociación, pero cuando es mayor de uno, decimos que la exposición incrementa el riesgo de desarrollar el desenlace. Ahora bien, con esta tabla 2x2, usted la puede utilizar ya sea que el estudio es un estudio de corte, un estudio de casos y controles o un estudio de cohorte. Incluso en un ensayo clínico tiene un pequeño cambio, por eso la tengo en otra diapositiva, pero es la misma tabla, es la misma tabla. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que cambia? La medida de asociación. Cambia también la interpretación que está amarrado al diseño del estudio. Si el estudio es un estudio de corte, supongamos un ejemplo de pronto para todos, supongamos que se está queriendo hacer un estudio en el que se quiere determinar si, por ejemplo, el consumo de alcohol está asociado con la depresión. Si usted hace un estudio de corte, usted, y digamos que se hace un estudio en su lugar de trabajo, sí, supongamos en el lugar de trabajo como para que estemos más familiarizados. Entonces, resulta que en un estudio de corte, usted en la encuesta, en el mismo momento usted pregunta, ¿usted consume alcohol? Sí, no. ¿Cuántas copas de alcohol consume al día o a la semana o al mes? Entonces, ahí estamos estableciendo, por ejemplo, la exposición, consumo de alcohol, sí o no. La cosa más sencillo, sí o no. Y quiero saber si la persona sufre de depresión también. Usted ha sido diagnosticado, mírate que es la persona autorreportándose. Eso ustedes más adelante epidemiológicamente van a ver si eso está correcto o no. Pero yo aquí nomás le voy a poner el ejemplo que la persona le autorreporta
que ha tenido síntomas o ha sido diagnosticado por depresión, sí o no. Muy bien. Resulta que como usted está midiendo en el mismo momento la exposición y el evento, no hay temporalidad, usted no puede ahí saber si el consumo de alcohol fue lo que le llevó a la depresión o la depresión fue lo que le llevó a consumir alcohol. No tienes forma de saber eso en un estudio de corte, pero usted puede organizar la información aquí en esta tabla 2x2 y identificar si hay asociación entre, supongamos que la exposición aquí es el alcohol y que el evento es la depresión. Obviamente esto tiene muchas limitaciones, ustedes lo van a aprender con mucho más fortaleza durante la diplomatura, pero aquí lo importante es que usted, pues todos comprendamos que en esta tabla usted puede organizarlo en ese estudio de corte. ¿Qué significaría las personas que toman alcohol y están depresivas? ¿Cierto? A. ¿Qué significaría de personas que no toman alcohol y no están depresivas? Hay personas que pueden tomar alcohol y no estar depresivas. ¿Cuáles son esas? ¿C o B? B. Consumen alcohol y no están depresivas. La B. El B. ave. El ave. Consumen alcohol y no están depresivas. Mientras que la C es no consume alcohol y está depresivo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que pueden favorecer la depresión. Entonces, bien, ahora supongamos, ahora miramos la medida de asociación, aunque acá en este caso la medida de asociación se llama razón de prevalencia, en rojo está porque así lo van a ver ustedes en español, RP o PR en inglés, prevalence ratio o razón de prevalencia. Y miren que ahora miramos cómo se calcula. El riesgo relativo, ¿cómo se construiría la tabla? Resulta que en los estudios de cohorte, nosotros prácticamente, no es lo único, pero queremos estar muy seguros que una exposición, exponerse o no, es el caso más sencillo, es estar expuesto o no, o tener alguna exposición o no tenerla, si se asocia con un desenlace. Entonces, resulta que nosotros tenemos de conocimiento cuántos se expusieron y cuántos no se expusieron, estas dos de acá. ¿Listo? Tengo una cohorte, por ejemplo, de tantas personas expuestas, tantas personas no expuestas. Listo. Ahora, yo cómo lleno esta tabla? De estos expuestos, ¿cuántos desarrollaron la enfermedad? Y eso es lo que yo llamo una incidencia. La incidencia en expuestos es A sobre A más B. De los expuestos a estar expuestos de cigarrillo en el embarazo, ¿cuántos desarrollaron bajo peso al nacer o cuántos tuvieron alguna malformación congénita? Y de los no expuestos, niños que no estuvieron expuestos al cigarrillo en el embarazo, me interesa saber también, sé, quiénes desarrollaron la enfermedad. Si es verdad que el cigarrillo es un factor de riesgo para tener bajo peso al nacer, pues uno esperaría que esta incidencia de aquí fuera mayor que esta de acá. Es decir, A sobre A más B debería ser mayor que C sobre C más D. Si ustedes se fijan acá, esta acá que estamos denominando sería la prevalencia, mientras que en un estudio de cohorte esto se llama incidencia, pero son exactamente las mismas, si ustedes se fijan en las fórmulas. Ahora vamos a ver un ejemplo con datos para que ustedes lo puedan hacer. Acá entonces, ¿qué me interesa? Incidencia en expuestos, expuestos A más B, A son los que la desarrollan, incidencia en no expuestos, C más D, son los no expuestos y estos quienes desarrollan, C. La división de estos dos valores se llama riesgo relativo y esto se utiliza en los estudios de cohorte y también los ensayos clínicos, ¿vale? El OR es una medida de asociación que también se llama razón de productos cruzados. Miren que es muy fácil, es A por D sobre C por B, productos cruzados. Yo lo voy a señalar por este lado y vamos a ver si hay una forma fácil de aprendérnoslas. A por D. Hay una forma de pronto, vamos a mirar, yo les estaba hablando mucho a ustedes de cigarrillo. Cigarrillo, acá. Cigarrillo, pues vamos que este es cigarrillo y aquí es bajo peso al nacer, permítame un momentito, que bajo, que me dificulta escribir con eso, bajo peso al nacer, ¿listo? Bien, listo.
OR, digamos que estamos en un estudio de casos y controles, entonces en un estudio de casos y controles, yo parto es de saber si un evento en especial, en este caso tener bajo peso al nacer o no, pueden estar asociados con algunas exposiciones, qué exposiciones, qué factores de riesgo de exposiciones predisponen a que se presente esa condición de tener bajo peso al nacer. Entonces, yo tengo acá es a quiénes, a los casos y a los controles. ¿Listo? Y de los casos, a mí me interesa saber quiénes tienen la exposición y de los controles, me interesa saber quiénes tienen la exposición. Sin embargo, cuando ustedes miran el OR, eso es un producto cruzado de A por D. ¿Y quiénes son A por D? Si ustedes se fijan A por D, una forma de aprender este OR en el numerador es como si fuera lo que está a favor de la hipótesis. ¿Cómo así que a favor de la hipótesis? Pues uno esperaría que los que se exponen son los que se enferman A y quiénes serían D, los que no se exponen y no se enferman, ¿cierto? Es como a favor de lo que uno piensa o de la hipótesis. Mientras que B por C, que es esta parte de acá, sería como lo que está contrario a lo que uno esperaría de la hipótesis. ¿Cómo así? Pues sí, personas que no se expusieron, pero que tienen bajo peso al nacer, o personas que se expusieron, fueron niños que estuvieron expuestos a cigarrillo durante el embarazo, pero no nacieron con bajo peso al nacer. Entonces, miren que es como lo contrario a, ese es el denominador. ¿Sí lo ven acá? El denominador. Habitualmente es más utilizado para estudios de casos y controles, el OR, pero ustedes pueden verlo calculado en estudios de cohorte, en estudios de cohortes o incluso en ensayos clínicos, pero hay que tener mucho cuidado, de pronto es en la interpretación, dado que el OR tiende a sobreestimar estas medidas de asociación cuando el evento que yo estoy estudiando de interés es de muy alta frecuencia o por encima del 10%. Por ejemplo, si el bajo peso al nacer es por encima del 10%, el OR tiende a inflar. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a mirar un ejemplo para que usted lo haga. Aquí como para resaltarles a ustedes y que si quieren le pueden tomar aquí una foto a esto. Vamos a hacerlo juntos, pero les voy a mostrar un ejercicio para que usted lo haga y vamos a mirar estos cálculos, pero que quiero que quede de pronto de esta diapositiva, es que con esta tabla 2x2 ustedes pueden estimar estas tres medidas de asociación, pero si el estudio es de corte transversal, es mejor que haga la razón de prevalencia. Si el estudio es un estudio de cohortes, es mejor que haga el riesgo relativo. Y si el estudio es de casos y controles, preferiblemente haga el OR. Medidas de asociación que vamos a mirar. Si es mayor de 1 es una asociación de riesgo, si es menor de 1 es una asociación de protección y si es igual a 1 es un valor nulo. Y me gustaría ponerlos como a imaginarnos y a pensar un momentico en lo siguiente, ¿por qué el 1? ¿Por qué el 1? Vamos a pensar en el siguiente ejemplo. ¿Será que tomar alcohol, beber alcohol, está asociado con tener accidentes de tránsito? Pues conducir y tener accidentes de tránsito. A más B sería las personas que consumen alcohol, ¿cierto? A serían los que se accidentaron. ¿Quiénes serían C más D, muchachos? Sé los Quienes que se no, accidentan. Los que no tomaron licor. Los que no Los que tomaron no tomaron licor. licor. ¿Y quiénes serían C? Los que no Los que tomaron no licor. tomaron No licor. tomaron licor Pero y se accidentaron. si se Y se accidentan, accidentaron, ¿cierto? Bien. Entonces, sí, ojo con lo que voy a decir. Sí, tomar alcohol no tiene nada que ver con accidentarse manejando. Entonces, esta incidencia de acá, voy a señalarla acá, esta incidencia de acá, ¿sí? La incidencia de accidentes tomando alcohol debería ser igual a la incidencia sin tomar alcohol. Y si eso es así, si yo divido una cantidad igual sobre otra cantidad igual, ¿cuánto me da cuando yo divido un número igual sobre otro número igual? Uno. Me da 1. Uno. Por eso es que el valor nulo es 1.
¿Qué quiere decir? La exposición no tiene nada que ver con el desenlace. La incidencia en el grupo expuesto, la incidencia de accidentes de tránsito en los que se toman alcohol es la misma, denominador, a la incidencia de accidentes de tránsito en los que no toman alcohol. Si yo divido esos dos números, me da 1. Eso sería el valor nulo. Y eso sucede para la razón de prevalencia, mire que se está dividiendo, y para el OR, mire que se está dividiendo. Por eso es que cuando uno habla del valor nulo de estas tres medidas de asociación e incluso el hazard ratio, el 1 quiere decir nada tiene que ver la exposición con el efecto. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo dos incidencias, dos prevalencias, dos odds iguales. Ahora, en el caso que les estoy dando en el ejemplo, si es verdad que tomar alcohol incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, entonces eso es porque esta incidencia de accidentes de tránsito es mayor que esta incidencia de acá. ¿Listo? Y eso sería mayor que 1, ¿cierto? Y que es como la lógica, ¿no? Que es un factor de riesgo tomar alcohol y por eso todo eso que ha pasado con la ley de tolerancia cero para conducir con algún grado de alcohol. Entonces, ahí es un mayor de 1 porque esta incidencia es mucho más alta que esta incidencia, ¿vale? ¿Preguntas ahí? Miremos el ejemplo para que veamos si comprendimos. Por favor, armen la tabla 2x2, yo se las coloco aquí. Armen esta tabla 2x2 y vale, que un minutico para que la hagan, por favor. Cuando la tengan, me cuentan. Pero tener que, profe, ya construido en la tabla. Sí, Ya. listo, Alejandro, cuéntame. Pero pues bueno, en el cuadrante superior izquierdo sería 120, porque dice que Listo. que tenían depresión y consumo excesivo de alcohol. Sí, señor, acá, en este de aquí, la 120, está muy bien. Sí, Dice que tenía 200 personas con depresión, ese sería el total. o Entonces, sea, aquí 200 o menos, acá. ajá, ahí. Listo, sí. Entonces, ya teniendo esos dos datos, uno puede darse cuenta que son 80 personas las que tenían depresión, pero no tenían un consumo de alcohol. Acá, súper bien, sí, señor. Bueno, eh, 150 personas, dice que 150 no tenían depresión. Entonces, ese es el total que va en la parte pues abajo de ese que ya está ahí Sí, reflejado. Bueno, Luis, Luis es súper desorganizado. Bueno, y de aquellas tranquilo. sin depresión, 100 no tenían consumo excesivo de alcohol. ¿Cuál es Entonces, eso ese? ya iría en la parte, en el cuadrante inferior derecho. ¿Acá? Ajá. Y arriba, Listo. pues ya por diferencia sería 50 en la parte superior. Muy bien, Pues en ahí el lo cuadrante tienes. superior derecho. Ahí está entonces. De acuerdo a lo que nos dijo Alejandro, Alejandro, muchas gracias. Entonces, esa sería la tabla 2x2. Mirándolo como Alejandra, mil gracias. Como lo tienen ustedes allí, eh, dice acá, vamos a establecer una razón de prevalencias, una razón de prevalencia. Entonces, cuéntenme ustedes cómo calcularían ustedes la prevalencia. Mírenlo acá, 170 personas expuestas al alcohol, 180 no. Pregunta para ustedes, para que lo hagan.
Si vamos a medir la razón de prevalencia es porque yo quiero mirar si hay una asociación entre el consumo de alcohol y depresión. ¿Listo? Bien, ¿qué necesitamos entonces establecer? La prevalencia de depresión en los que consumen, en los expuestos, y prevalencia de depresión en los que no consumen. Por favor, calcúlenlas. Cuando las tengan, me cuentan. ¿La tienen? Prevalencia de depresión en los expuestos, ¿cuánto les da? 0.7. 0.7. Multiplíquenlo 100 por 100, ¿listo? Ok. Entonces acá yo estoy colocando prevalencia de depresión 120 sobre 170, lo que están diciendo las chicas, 70,6, que es 0,7 en proporción. Acá lo estoy multiplicando por 100, da 70,6. ¿Alguien hizo la prevalencia de depresión en los no expuestos? Da 40%. 40. Ah, ¿Cuánto? sí, ajá. Ok, no, 44,4. Porque les dio 40, me cuentan. 80, miremos si está bien. 82, 180, ¿sí les da 40 o yo de pronto tengo un Sí, no, errorcito? 44.4. Sí, listo, dale. 44,4, muy bien. ¿Qué es la razón de prevalencias? La prevalencia en expuestos sobre prevalencia en no expuestos. Entonces, porfa, dividamos estos dos. Prevalencia en expuestos. 175. ¿Cómo? Ah, bueno, yo lo había hecho con el periodo 1.55. 1.59. 1,59. Entonces, ¿es mayor o menor de 1? ¿Es un factor de riesgo o un factor de protección? Factor de Factor de riesgo. riesgo. Factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Sin embargo, nosotros en los estudios de corte transversal no podemos hablar pues como de riesgo porque eso es una prevalencia, pero pues la asociación tiende a indicar que en las personas que consumen alcohol se aumenta la prevalencia de depresión. ¿Cuánto se aumenta? Usted puede decir que un 59% porque le quitamos el basal que es el 1. O sea, a 1,59 usted le puede quitar el 1 y decir que se aumenta en 59%, o usted puede decir que el riesgo o la prevalencia de depresión en los que consumen alcohol es 1,59 veces la prevalencia de consumo de depresión en los que no consumen alcohol. ¿Listo? Siempre recuerden, menor de 1 de protección. Permítame un momento. Profe, perdón, ¿puedes repetir eso último que dijiste, por favor? Lo del Sí, ya lo voy 59%. a repetir. Sí, dame un momentico. Listo. ¿Quién tiene el micrófono prendido que no lo alcanzo a ver? Para que por favor lo apague. Eh, acá, ¿qué me estás diciendo por acá? Bien. 1,59. Ustedes le pueden quitar a este 1,59 le pueden restar el 1 y lo que le va a quedar por encima de 1 es el exceso como de prevalencia, o sea, consumir alcohol aumenta en un 59% la prevalencia de depresión en comparación con los que no consumen alcohol. O ustedes pueden decir, por ejemplo, que la prevalencia de depresión en los que consumen alcohol es 1,59 veces la depresión de los que no consumen alcohol. ¿Listo? Eso era. Me dices si era eso lo que me decías Sí, sí, para eso. sí, listo, vale. Recordemos siempre, cuando es menor de 1, protege. Cuando es mayor de 1, es una asociación de riesgo. Acá les quiero, ya, les quiero preguntar aquí,
¿Cuál es la razón de prevalencia de tener tuberculina positiva según sexo? Hay dos formas de hacerlo, una forma larga y una forma corta. Forma corta, utilizando la definición de la razón de prevalencia en la diapositiva que les comentaba, que si quieren le toman una foto o se las muestro, o construyendo la tabla 2x2. Entonces, pórfame 3 minuticos para que respondan eso. ¿Cuál es la razón de prevalencia de tuberculina positiva según sexo? Me cuentan si lo tiene, yo estoy aquí sacando celular para hacerlo. Si alguien lo tiene, porfa, para que avancemos. ¿Alguien me dice cómo se interpreta ese 50,7 según esa tabla? O si la leemos juntos, porfa. Profe, ese 50,7 no es el porcentaje de pacientes masculinos que tenían la TCT positiva. Sí, sí, María Antonia, eso es. ¿Y qué porcentaje de mujeres tienen la tuberculina positiva? TST positivo. 26,7. 26,7. Muy bien. ¿Qué es la razón de prevalencia? Me va a estimar qué tan fuerte es la asociación o en cuánto se incrementa la prevalencia de TST positivo siendo hombre en comparación con mujeres. ¿Alguien lo tiene? A mí me dio 1,89. Ajá, María Camila, estaba acá yo con el celular haciendo los cálculos. ¿Cómo le hiciste, María Camila? ¿Método largo o método corto? Método corto. ¿Cuál fue? Dividí la prevalencia de los Muy bien. hombres entre la prevalencia de las mujeres. Sí, muy bien. Ese es el método corto y quedó súper bien, María Camila. Esa es la respuesta. El método largo, construí la tabla 2x2. Tenemos acá 140 hombres, 15 mujeres. Mírenlo, acá decía total. Teníamos el TS positivo, o sea, teníamos esta parte de la tabla 2x2. Lo único que teníamos que hacer era por complemento construir la columna de negativos y hacerlo. Aunque como lo hizo María Camila, les decía, un método corto, un método largo, da lo mismo. Listo. Vamos un momentico a salir de acá. A descartar. Vamos a, todos por favor, escriban lo siguiente en Google. Vamos a escribir openepi.com. Openepi.com. Lo pueden hacer también en su celular o en su computador. Cuando estén allí, me dicen si puedo seguir o si les doy una espera. Listo. Resulta que esta es una página que para ustedes va a ser la super amiga ahora en adelante,
Porque resulta que en esta página es posible hacer los cálculos de todo lo que está tabulado cuando ustedes leen un artículo, es posible replicarlo acá. No de todo, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, acá tenemos las tablas 2x2, miren acá, 2x2 table, y yo puedo aquí introducir, por ejemplo, la tabla 2x2, ¿listo? Entonces, él automáticamente ya solito me va a calcular la medida de asociación, yo no me tengo que preocupar por eso. Acá dice enfermedad y acá dice exposición. Si nosotros introducimos la que hicimos acá, por favor la colocamos, 71 hombres positivos, 69 hombres no positivos, 4 mujeres positivas, 11 mujeres negativas. Estudian por favor esa tabla. No le hacemos absolutamente nada. Acá veo que tengo, bueno, así me salió. Listo. 71, 69, 4, 11. Listo. Y le damos acá donde dice calcular. Mírenlo acá, calcular. Acá arriba, esquina superior derecha, calcular. Verificamos que esté bien, 140, 15. Acá esto lo van a ver con la profe Luceli, este chi cuadrado. Y lo que le quería mostrar a ustedes es que acá aparece el riesgo en expuestos. Mírenlo acá, 50,7. El que aparecía acá, 50,7. Mírenlo por acá, 50,7. Y aparece el 26,7, que es el riesgo en los no expuestos. El riesgo de que de ser positivo no estando siendo mujer. Mírenlo acá, 26,7. Y acá donde dice risk ratio es 1,90, que es la prevalencia en expuestos sobre no expuestos. A Camila le ha dado un 89, pero pues por aproximación da 1,90. Y acá lo que vamos a ver en la próxima clase de los intervalos de confianza. Pero mire que ya un programa le calcula a usted todo y esto ya lo vamos a ver en contados minutos. Si esto fuera un estudio de casos y controles, lo vamos a mirar acá donde dice odds o OR acá, odds ratio, mírenlo acá, 2,83. Yo quiero llamarle a ustedes la atención en lo siguiente. Miren que si ustedes se fijan, vamos a ser un poquito críticos. Mire la prevalencia aquí de positividad en los hombres, 50% o 51%. Prevalencia de positividad en las mujeres, 27%. Es mucho mayor del 10%. Esto es un estudio de corte transversal, debería de calcularse la razón de prevalencia, 1,90. Pero ustedes van a ver que en algunos artículos no está mal, pero hay que poner mucha atención. Y es que si se calcula el OR, mire que da 2,83. Entonces, a veces se hace como un uso inadecuado, igual son interpretaciones diferentes, pero cuando la prevalencia de una enfermedad, como en este caso la prevalencia de la positividad es tan alta, mayor del 10%, resulta que el OR tiende a inflar, a ser más grande, más llamativa la asociación a diferencia del riesgo relativo. Entonces tengan mucho cuidado cuando están haciendo la lectura para mirar muy bien cuál es la medida de asociación. ¿Preguntas allí? No, doctora. Listo. Muy bien, acá entonces va a ser habitual que ustedes vean esto de razón de prevalencia cruda. Cruda quiere decir hacer la tabla 2x2, 2x2. Miren acá es el 1,90 del sexo. Eso quiere decir que cada una de estas medidas de asociación salieron de hacerla cada factor de riesgo con el desenlace. De estos, casi todos son factores que aumentan la prevalencia de TST positivo, a diferencia de, mira, punto 90, miren este que me llama la atención, usuario de drogas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que usan drogas, sería una forma de interpretarlo, tienen menos riesgo o prevalencia de infección latente o tuberculina positiva. O sea, eso uno lo pondría como a pensar, ¿cómo así que los usuarios de drogas tienen menos prevalencia? Resulta que cuando ya lo ajustamos, ajustado quiere decir habiendo aplicado un modelo multivariable, cuando se ajusta, miren que ya el riesgo, la razón de prevalencia cambia a un poco más plausible y me está indicando que las personas que son usuarios de drogas pues tienen 65% más posibilidad o más prevalencia de tuberculina positiva en comparación con los que no son usuarios de drogas. Ese también es un factor de riesgo el ser hombre, este no,
está pasando por 1, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en los estudios transversales, la RP, casos y controles OR, cohortes RR, y en los ensayos clínicos, el hazard ratio. Y recuerda siempre, siempre estas tres. Bien, van a hacer ustedes, porfa, lo pueden hacer con un OpenEpi, no hay problema. Pero les invito a que calculen, esto es un estudio en el que se está mirando si el fumar cigarrillo se asocia con cardiopatía coronaria, es hipotético, 3.000 personas fumadoras de cigarrillos, 5.000 no fumadoras, y se quiere mirar si hay una asociación. Entonces, yo los invito a que calculen el riesgo relativo y lo interpreten, calculen el OR y lo interpreta, acá están las medidas, pero los invito a que lo hagan por OpenEpi, no hay ningún problema. Y la pregunta que les hago para ustedes es, ¿por qué creen que les va a dar muy similar esas dos medidas? Y les pongo acá una pista, estime la incidencia general, entonces 5 minutos para que lo hagamos, por favor, este ejercicio. Yo estoy aquí con ustedes. Doc, aparte del RR, ¿qué más era que había que calcular? Allá. ¿Lo tienen listo, chicos? Que yo creo que ya lo pudieron haber hecho. Sí, Doc. Ambos dan 1.6. Yo estaba hablando hace rato con el micrófono apagado. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto te dio el riesgo relativo? 1.64. 1.6 ambos. 1.6 cerrado, 1.60. A mí 1.64 y el OR 1.6 cerrado. O sea, el C decimal del C20 no es hace mucho, ¿no? O sea, son realmente iguales, o sea, muy parecidos. Si esto es un estudio de cohorte, pues uno interpretaría el riesgo relativo como que una forma fácil de hacerlo es que las personas que fuman cigarrillos pues tienen un 60% más riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria en comparación con los que no fuman cigarrillos, ¿no? O pues la más larga sería que el riesgo de desarrollar cardiopatía coronaria es 1,60 veces en las personas que fuman en comparación con las que no fuman. Mientras que cuando estamos haciendo la interpretación del OR, resulta que el OR
hay mucha discusión en términos de cómo hacer la interpretación correcta, porque esto no mide un riesgo, tampoco mide una prevalencia, tampoco una probabilidad. Entonces, ustedes van a encontrar muchas formas distintas de interpretarlo y van a ver lo que entre los diferentes profes, incluso universidades, se interpreta de diferentes maneras. En español, pues uno podría decir que esto puede ser una oportunidad, un odds. Yo lo he escuchado por fuera del país como un riesgo, pero pues al interior de acá en Colombia pues hay mucha controversia. Uno diría en este caso que el 8 la oportunidad, incluso no podrías decir probabilidad más que riesgo, la probabilidad de desarrollar, pues cardiopatía coronaria pues es 60% mayor en las personas que fuman en comparación con los que no. ¿A qué creen que se debe a que son tan parecidas? ¿Cuánto les dio la incidencia general? OpenEpi se las muestra, ¿cuánto les da? Quiso abrir aquí el OpenEpi. Ahí está la incidencia, ¿cuánto les da? Mírenla ahí, yo les muestro cuáles. Es Ah, 2.13. 2.13, pequeña, ¿no? Es como la incidencia, ¿de dónde sale ese valor? ¿Qué tú crees de dónde sale ese valor? 2,13. Todo que es que yo lo hice pues con la tablita, o sea, yo no lo hice con la aplicación para aprenderlo primero. Y no sé Súper. si lo hice bien, es Bueno, 84,87 sobre 8.000. súper bien, Luisa María. Excelente, esa es, súper bien. Te da 2, ¿qué? dos ¿Te dio? coma trece Eso de Luisa María, te felicito. Así es. Los casos es la suma de estos dos y la población a riesgo eran los 8.000. Entonces, miren que la incidencia de cardiopatía coronaria es del 2%, es muy baja. Entonces, como es tan baja, resulta que el OR y el riesgo relativo pues, son los mismos. Ahora ustedes dirán, pues sí, profe, ¿y eso para qué? Pues yo me imagino que ustedes en este momento están diciendo, bueno, ¿y eso para qué? Bien. Resulta que hay un modelo multivariable que ustedes lo van a ver con la profe Luceli que se llama regresión logística. La regresión logística es muy utilizada, es muy conocida, es muy fácil y resulta que esa medida de regresión multivariable pues estima ORs. Y hay veces que hay personas que automáticamente, erróneamente, porque el desenlace es sí o no, cardiopatía sí o no, muere sí o no, se cura sí o no, hacen automáticamente esa regresión logística sin tener en cuenta que el diseño epidemiológico es clave. Es decir, que si ustedes están ante un estudio, por ejemplo, o un estudio de cohorte, pues lo más indicado es que usted estime riesgo relativo, ¿sí? Sería la medida de asociación más indicada. Entonces, la regresión logística no la puedes utilizar. Y hay personas que la utilizan. Y resulta que cuando esa incidencia es muy grande, pues el OR aumenta y tiende a aumentar ese riesgo, esa medida de asociación, y esto genera mucho ruido y es una práctica que no es adecuada. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes están viendo. Clave número 1, miremos el diseño epidemiológico, corte o transversal, casos y controles, cohorte, ensayo clínico. Miremos muy bien que hayan utilizado bien la medida de asociación epidemiológica y miremos muy bien, que lo van a ver con luces, si se usó muy bien el modelo de regresión multivariable para poder ver que haya toda esta correspondencia y no haya una mala práctica estadística. ¿Listo? Acá les dejo una tabla donde les hablo, eso cual recuerden que ustedes tienen todo esto, pero acá están como unas interpretaciones que se dan de la razón de prevalencia, 1,90, la prevalencia de infección latente en hombres es 1,90 veces la prevalencia que en mujeres, el OR de 1,63, la oportunidad o el OS de cardiopatía coronaria es 1,63 veces el de las fumadores, y el riesgo relativo es el único en el que yo sí puedo hablar de riesgo. Y acá les dejo algunas interpretaciones opcionales. ¿Esto acá? Ah, ok. ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? No, doctora. Listo. Pasemos esto. Bien, como ustedes hicieron la práctica acá, creo que podemos obviar esto. Podemos obviar este ejemplo, sí, sí podemos, porque ustedes ya hicieron la práctica acá, se los dejo solamente es para que miren el OR. Esto es un estudio de casos y controles. Casos, nacer con bajo peso,
control, peso normal. Y se quiere mirar si el cigarrillo está asociado con el peso al nacer. Es un estudio de casos y control, entonces se mira el OR. Bien, vamos a ir ahora a esta parte de las medidas de asociación absolutas. Las que vimos ahora se llaman medidas de asociación relativas. Relativas. Una de las medidas de asociación absolutas, se llaman absolutas es porque hacen la resta, es la reducción del riesgo relativo. Esa reducción del riesgo relativo es habitual que ustedes la vean, por ejemplo, en ensayos clínicos, en donde se quiere identificar en cuánto se reduce, por ejemplo, el riesgo de tener el outcome, digamos que si es mortalidad o si es el desarrollo pues, de cáncer o que haya una recaída, en cuánto se reduce ese riesgo si las personas se exponen, por ejemplo, a una vacuna o a una intervención quirúrgica. Entonces, digamos que yo tengo acá, supongamos, permítame, yo escribo por aquí un poquito lento. Supongamos que el riesgo relativo es de 0,78. Es un ejemplo. Listo, digamos que estamos hablando estamos hablando de una vacuna para COVID y supongamos que el outcome aquí es pues desarrollar la enfermedad, ¿vale? Supongamos que es eso. También puede ser que una vez siendo desarrollada la enfermedad, pues la persona muera o vaya a la UCI, supongamos. Bien, si a mí me da un 0,78, lo que me está indicando es que recibir la vacuna reduce pues el riesgo de desarrollar la enfermedad, la reduce. ¿Por qué? Porque este 0,78, o sea, es un factor de protección, la vacuna funciona. Sin embargo, para yo poder estimar en cuánto se reduce ese riesgo de desarrollar la enfermedad, pues una estrategia es hacerle al 1, restarle este 0,78. Y si yo lo multiplico por 100, si eso yo lo multiplicara, por ejemplo, por 100, pues a mí me estaría diciendo aquí que la reducción de riesgo es aproximadamente del 22%. ¿Sí? Hay una reducción del 22% de desarrollar la enfermedad, dado que las personas se vacunan. ¿Listo? Esta es entonces la reducción del riesgo relativo o triple R. Otra medida de asociación absoluta es la reducción absoluta de riesgo, que lo que hace es hacer la resta en la incidencia en el grupo intervenido menos la incidencia en el grupo control. Supongamos que estamos hablando también de mortalidad, en este caso de mortalidad, y estamos hablando de alguna técnica quirúrgica, de alguna técnica quirúrgica. Entonces yo tengo la incidencia en el grupo intervenido, supongamos que la mortalidad es del 20% en el grupo que se intervino, y en el grupo control, supongamos que la mortalidad es del 80%. Entonces, si yo hago la resta de esos, me está diciendo en cuánto se disminuye la mortalidad en un sentido estricto gracias a la intervención. En este caso, la mortalidad se disminuye en un 60% gracias a la intervención. ¿Por qué? Porque la mortalidad en el grupo intervenido era 20 y en el otro era 80%. Entonces, 20 menos 80, 60, o sea que es negativo y una reducción del 20% de la mortalidad. Esta medida es muy importante. Si ustedes se fijan acá, estamos haciendo la resta de las dos incidencias. Esto es muy utilizado en ensayos clínicos y en estudios de cohorte, pero sobre todo en ensayos clínicos. Esta resta es muy importante, esta diferencia de riesgos, por varios motivos. Una es en los estudios de cohortes, por ejemplo, es muy utilizada para poder comprender en cuánto se reduciría un evento, cualquiera enfermedad, algún evento como la muerte, algún evento, cuánto se reduce si yo retiro la exposición. Es decir, esto habla estrictamente en el sentido de la exposición. En cuánto se me reduciría la mortalidad en estos pacientes si yo retiro, por ejemplo, esta dieta. Entonces, esto es muy importante, esta medida de riesgo atribuible, incluso se denomina, y porque además, para cuando estamos haciendo ensayos clínicos, el análisis, si yo divido 1 sobre esa reducción absoluta del riesgo, me da el número necesario a tratar. Y el número necesario a tratar es bien importante porque entre menos personas yo tengo que tratar para poder lograr evitar una muerte, si ese fuera el desenlace, pues es mucho mejor. Por ejemplo, cuando
nosotros tenemos intervenciones y hay que tratar 1000 personas para solo reducir una, en comparación con otra intervención donde yo si tratara a 100 reduzco una, pues es mucho más, incluso esto se utiliza para costo de efectividad, pues es mucho mejor la que tengo que tratar 100, ¿no? Que en lugar de tratar 1000 para solamente reducir uno. Entonces esta medida por eso es tan importante. Miremosla acá. Supongamos que estos son los expuestos. Este es el efecto. Este es el efecto en los no expuestos. Y la resta entre los dos es lo que nosotros denominamos la incidencia en expuestos. La diferencia de riesgos, perdón, que es la incidencia o tasa en los expuestos menos la incidencia de los no expuestos. Esto ya lo mencioné, la tasa atribuible y el valor nulo ahí es 0. ¿Por qué 0? Pues porque yo estoy haciendo una resta y si las dos incidencias fueran iguales, pues el valor nulo sería 0, ¿cierto? Si yo un valor igual le resto otro valor igual, pues serían 0. Y esto es necesario para hacer este cálculo del número necesario a tratar. Vamos a mirar en un momento léanlo porfa, este estudio, en un momentico. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos aquí un ensayo clínico en donde hay un grupo que reciben la combinación de estos dos medicamentos, 1363, mientras que otros 1376 solamente reciben aspirina. Hay un desenlace primario que es un desenlace compuesto por la enfermedad por todas las causas según estas causas o alguna de estas complicaciones de sangrado, lo primero que sucede. Bien, acá hay un concepto importante que ustedes sí que lo van a ver en los ensayos clínicos y es el concepto de años persona. Mucho, lo van a ver mucho en los ensayos clínicos. Resulta que acá dice que la medida de seguimiento fue 3,2 años y acá dice qué significa los años persona. Dice, es la cantidad de tiempo que los sujetos están observados y a riesgo de adquirir el desenlace, lo cual, o lo que suceda hasta que el desenlace, hasta que el desenlace ocurra, o hasta que se pierda el seguimiento, o hasta el final del estudio. Un año en persona podría significar que una persona es seguida por un año o que dos personas son seguidas por la mitad de un año. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que en los estudios de cohorte y en los ensayos clínicos, nosotros tenemos una cohorte de personas y cuando miramos la incidencia acumulada, nosotros suponemos, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, supóngase, vamos a imaginar, yo creo que lo podemos hacer. Espérate, aceptarlo. Supóngase que usted tiene la siguiente situación, vamos a hacerlo más bien acá, venga. Vamos a hacerlo solamente con 4 personas. 4 personas y este es el tiempo. ¿Listo? Y supóngase que tenemos aquí la persona 1, persona 2, persona 3, persona 4. Bien. Listo.